Tal como dije en el revisado a profundidad que iba a hacer una prueba de agua, pues la voy a hacer en este mismo video porque grabé el revisado y para que ese video no fuera muy largo decidí dividirlo en dos partes. Ahora vamos con la prueba de agua. Mira, el A72 está perfecto. Mira, la cámara bien. Mira, sonido bien. Lo voy a sumergir debajo del agua durante 10 o 15 minutos. Vamos allá. Mira, delante de ustedes. Ahí está. Lo dejé encendido. Fíjate que está debajo del agua. ¡Ey, ma! Mira. Vamos a hacer un 2x1. Aquí está su hermano menor. Aquí está el A52. Ya yo hice la prueba, pero lo tengo aquí en el laboratorio. Vamos a hacer un 2x1. Mira, A52 también. Ahí está. Los cónchales no caben. Ahí está, mira. Ahí están los dos. A52 y A72. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar ahí por lo menos 10 o 15 minutos. Me voy a quedar aquí conversando con ustedes. No voy a cortar nada en el video porque siempre me dicen, Ale, pero tú hiciste un corte en el video. Esa prueba no fue cierta. Pues yo debo decirle que en este canal yo estoy acostumbrado a hacer esto. Y no tengo necesidad de hacer un video falso, ¿no? De decirle a ustedes que un dispositivo no pasó la prueba de agua o que la pasó. ¿Qué gano yo con eso? Yo no gano nada con eso. Pero en este caso estamos haciéndole la dura prueba de agua al A72. Recuerda que viene con certificación a prueba de agua. Puedes sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos. Y fíjate, todo marcha perfectamente bien. Así que, ¿qué va a pasar? Pues ahí se va a quedar. Me gustaría más adelante hacerle una prueba en una piscina, qué sé yo, una piscina, pues, darme un baño con él, meterme debajo del agua, qué sé yo, sumergirlo 1 metro. Claro, no voy a durar 30 minutos debajo del agua porque imagínense, me voy a morir, pero me gustaría, qué sé yo, sacar algunas fotos, tomar algunos videos debajo del agua. Sería algo brutal. Y nosotros como usuarios tenemos que aplaudir que Samsung por fin se decidió a colocar certificación a prueba de agua en un gama media. Este tipo de teléfono en los años anteriores pues no venían ni con sonido estéreo y tampoco venían con certificación a prueba de agua. Y no me canso de decirlo. Lo dije en el revisado del A52, lo dije en el revisado del A72, porque yo creo que nosotros como usuarios esto tenemos que agradecerlo. Agradecerlo porque ya tú no necesitas tener que pagar cientos de dólares, $1000 por ejemplo, por un teléfono que venga con esta certificación. Sin embargo, ya los teléfonos de Samsung vienen con esto y mira, no pasa nada. Mira, está ahí debajo del agua. No voy a hacer ningún corte. Me voy a quedar aquí conversando con ustedes hasta que pasen los 10 o 15 minutos. Y wow, me gusta. Esto a mí me gusta. Tanto para el A52 como para el A72. Si no viste el revisado, que debo decirte que hay algo que no me gustó. Y esto va para los usuarios que están aquí en el canal, que no vieron el revisado a profundidad que le hice al A72. Y es que Samsung incluyó el mismo procesador, la misma GPU, las mismas cámaras y colocó literalmente las mismas prestaciones tanto en el A52 como el A72. Con cualquiera de estos dos dispositivos que te va a ir súper bien. Si te decides comprar, por ejemplo, el A52, pues perfecto. Si te decides comprar el A72, pues también te va a ir bien. ¿Por qué digo esto? Porque a nivel de prestaciones la diferencia es poca. Por ejemplo, 6.7 pulgadas en la pantalla del A72, 6.5 pulgadas en la pantalla del A52, 4500 miliamperios de batería para el A52, 5000 miliamperios de batería para el A72. Si te das cuenta que van casi al mismo nivel y algunas cosas varían por el tamaño de pantalla. Es lógico de que Samsung en el A72 colocara un poco más de autonomía de batería porque estamos delante de una pantalla más grande y a más tamaño, más grande la pantalla, pues más consumo de batería, y ello para poder tener un balance entre una pantalla más grande, pues lógicamente colocar una batería con más autonomía. Es decir que a nivel de rendimiento
mi experiencia, por ejemplo, en la batería, en ambos casos, porque llevo ya una semana con los dos teléfonos. Un día me quedo con uno, otro día me quedo con el otro. Y el rendimiento de la batería es similar. Es decir, están parejos. Tú lo cargas al 100% y vas a tener un día completo de batería sin problemas. Pero hay que tomar un punto importante en cuenta, que ustedes saben que la autonomía de batería depende de cada usuario. Porque si tú eres un usuario, por ejemplo, que vas a estar jugando el día entero, vas a estar metiendo caña con el teléfono, pues lógicamente la batería vas a tener que cargarla, vas a tener que recargarla por lo menos 2 veces en un día. Pero si tú eres un usuario que sales a tu trabajo, sales a la universidad y lo que estás es hablando por teléfono, chateando en WhatsApp o navegando en redes sociales, pues lógicamente la batería te va a durar un día sin problemas. Un uso como el que acabo de mencionar te vas a tener un día, pero si dentro de un día tú decides echarte una partida de 2 o 3 horas, pues lógicamente que la batería se va a descargar, no te va a durar todo el día. Miren, sigue debajo del agua y no sé qué va a pasar, se habrá dañado. Hay uno que está encendido, ahí se ve encendido el A72, no sé si ustedes alcanzan a ver allá en la cámara, pero el A72 se quedó encendido completamente porque quedó encima el A52. Wow, creo que... ¡Ay, mi madre! Ay. Bueno, pero ustedes saben que este canal se trata de esto. Yo estoy acostumbrado a hacer este tipo de prueba, pero no les recomiendo a nadie que lo intente en casa. Si tú decides hacerlo, eso está bajo tu responsabilidad. Recuerden que estos son videos que yo lo hago tomando el riesgo. Es decir, yo asumo el riesgo de que, por ejemplo, si el teléfono se daña, pues lógicamente asumo el gasto total, tanto para el A52 como para el A72. Y si se daña en esta prueba, por ejemplo, si yo lo saco y están bien y mañana el teléfono deja de funcionar, yo lo que hago es que dejo un comentario aquí en la caja de comentarios, dejo un comentario destacado explicando qué pasó, explicando que se dañó, explicando, por ejemplo, si la bocina falla, si la pantalla falla o si las cámaras se dañan. Pues yo automáticamente lo que hago es que dejo un comentario destacado para que ustedes sepan. Así que es importante que si tú estás viendo este video, después que acabe, ve aquí a la caja de comentarios y fíjate si yo dejé algún comentario destacado. Si no fue así, significa que estos dos terminales pasaron la prueba sin ningún problema. Y siempre lo hago así en todas las pruebas de agua que yo hago en este canal. Se la hice a la 50, a la 51, a la 70, al Galaxy A71, a la 52, ahora a la 72. Y eso que solamente te estoy hablando de Samsung, porque también le he hecho dura prueba de agua a otros terminales de otra marca, e inclusive terminales que no vienen con certificación a prueba de agua. Digo esto para los usuarios que son nuevos en el canal, porque sé que aquí hay muchos usuarios que siempre están siguiendo este tipo de contenido, y por ello yo siempre hago estos videos para que ustedes sepan en qué se están metiendo. Así que vamos a ver cuánto llevo ya. Tenemos debajo del agua 8 minutos. 8 minutos y no sé si dejarlo, porque decidí hacerlo así. No quiero cortar el video, no quiero cortar nada. Quiero que ustedes puedan apreciar de que Samsung hace un buen trabajo en cuanto a la certificación IP67, y qué bueno que en un gama media ya nosotros como usuarios podemos disfrutar de estas tecnologías sin necesidad de tener que gastar $1000, porque recuerda que el año pasado tú tenías que dar $1000 para poder disfrutar de este tipo de tecnología. Para tú poder tener prueba de agua, obligatoriamente tienes que pagar más de $800 por un gama alta premium, $1000, porque de hecho algunos gama alta del año pasado no tenían certificación a prueba de agua, y puedo mencionarte algunos. El OnePlus 7 Pro no tenía a prueba de agua y era un teléfono que estaba certificado como gama alta. Solo para tú poder tener esas prestaciones, obligatoriamente tenías que ir por un Galaxy S20, Galaxy S21, un Note 10, un Note 20. Esos teléfonos sí ya venían con certificación a prueba de agua. Solo falta de que nos incluyan
carga inalámbrica. Una vez que lo incluyan en los gama media, carga inalámbrica, pues ya ahí nosotros como usuarios no vamos a tener que dar ni un solo centavo por un teléfono caro. Bueno, creo que lo voy a dejar ahí, lo voy a sacar porque este video se va a hacer muy largo. Me hubiese gustado dejarlo por 15 minutos, pero creo que con esto está más que claro. Ya se la hice a las 52 y el teléfono estuvo trabajando sin problemas. Si abren una piscina, dato importante, si abren una piscina aquí donde yo vivo, en el estado donde yo vivo, pues voy a tratar de sumergirme con el teléfono para tomar algunas fotos, videos y allí mostrarle a ustedes de que sí, esta certificación está buena. IP67 puede sumergirlo 1 metro durante 30 minutos debajo del agua, pero ya lo voy a sacar. Creo que con esto está todo dicho. Vamos allá, voy a sacar primero el A52. Aquí tengo una toallita preparada. Miren, el A52 está perfecto. Míralo, míralo ahí. Prendido, está encendido. Lo voy a poner por aquí. Pero este la pasó otra vez. Es la tercera ocasión que le hago una prueba de agua porque ya se la hizo mi hijo también. Pero vamos ahora con el A72. Míralo aquí. ¡Pum! Y también pasó la prueba sin ningún problema. Mira, y las tapas están todo destapado. Recuerda que este viene con entrada con 3,5 milímetros y no pasa nada. La certificación en prueba de agua de Samsung es muy buena. Yo le hago la prueba sin temor porque Samsung certifica sus teléfonos súper bien. Míralo, está trabajando muy bien. Déjame secarlo. Esto ya lo voy a poner aquí a un lado. Ahí está. Eso es agua normal del grifo, de la llave, no sé cómo le digan en tu país. Yo fui porque a veces me dicen, no, Alex, que tú usaste una agua extraña. No, eso yo fui, abrí la llave y ahí está. Ahí está, chicos. Muy bien. ¿Qué va a pasar ahora? Veamos. No, esto es una verdadera máquina, loco. Estoy contento, me siento bien por esta iniciativa de que coloquen estas certificaciones y mírenlo. Wow, a ver si la huella funciona. Mira, la huella está perfecto. Míralo aquí. Vamos a poner algo de audio rápido. Algo de audio. Vamos allá. Your best shopping starts with Google. Oh, wow. Mírenlo. Ahí está. Espérate. Ok. Es lógico que cuando tú haces una prueba de agua, al principio la bocina se escuche como con un ronquido, ya sea la de aquí abajo o la de aquí arriba, pues eso es normal. Si por ejemplo tú decides hacerle una prueba, no tengas miedo porque después de un rato se te quita. Yo lo que te recomiendo es que le trates de sacar el agua con una toalla, secarlo bien y ya al poco tiempo vas a poder tener tu teléfono sin ningún problema. Así que chicos, llegamos a la parte final. Si eres nuevo, no olvides suscribirte para que sigas viendo videos como este. Y recuerda, si surge algún problema después de esta prueba, pues yo voy a dejar un comentario aquí destacado explicando que no lo hagan. Si tú no ves un comentario, significa de que este Galaxy A72 pasó la prueba con 10 de 10. Muchas gracias y te veo en el próximo video.